Bien, buenos días. Vamos a iniciar otra clase más con electrotecnia. Estamos viendo leyes físicas, ¿no es cierto? Hemos visto análisis, ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Análisis de Maya y también hemos visto ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Que es análisis de nodos, ¿verdad? Entonces hemos visto las dos leyes de Kirchhoff. Ahora vamos a utilizar la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la ley de Kirchhoff. Ya no ni ley de voltajes de Kirchhoff, ni ley de corrientes de Kirchhoff específicamente, sino que vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff para analizar, y aquí voy a poner, analizar circuitos con fuentes de corriente. Hasta ahora hemos visto el análisis, ¿no es cierto?, de los circuitos con fuentes de voltaje, ¿no? Y pues nos ha ido bastante bien, ¿no? Ahora vamos a analizar circuitos. Voy a poner un pequeño. Pues vamos a poner circuitos con fuentes de corriente. Circuitos con fuentes de corriente. ¿Ya? Corriente. Cuando nosotros tenemos circuitos solamente con fuentes de corriente, circuitos con fuentes de corriente, nosotros podemos, todo circuito nosotros podemos analizar. Quiero que me pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Todo circuito nosotros podemos analizar con análisis nodal o análisis de malla. Todo circuito, ¿no es cierto? Pero hay circuitos que nos conviene realizar por cierto método, ya sea por nodos o sea por mallas, ¿no es cierto? Cuando nosotros, escuchen muy bien, eh, cuando nosotros tenemos fuentes de corriente, la recomendación primera, la primera recomendación es hacer análisis nodal, perdón, de mallas, ¿no es cierto? Análisis de mallas, es la primera recomendación, análisis de malla, ¿ya? Cuando nosotros tenemos fuentes, repito, fuentes de corriente, ¿no es cierto? La recomendación es que por análisis de malla va a ser más rápida el análisis. Ahora, las fuentes de voltaje, ¿no es cierto?, producen energía potencial, ¿no es cierto? En cambio, las fuentes de corriente producen una avalancha de electrones. Es decir, las fuentes de corriente lo que hacen es que los electrones se abalancen, ¿no es cierto? Se abalancen a través del conductor, ¿verdad? Eso es lo que producen las fuentes de corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos fuentes de corriente en esta forma y la recomendación es hacerlo por mallas, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir los pasos. Aquí ya puse, bueno, aquí quitémosle el 1 a este porque solo es una recomendación hacerlo por el análisis de malla. Entonces, una vez que ya decidimos hacer por el análisis de malla, ahora sí vamos con los pasos, ¿no es cierto? Y el paso número 1 es identificar las mallas, ¿no es cierto? Quiero que me ayuden por favor con los pasos, identificar mallas. Entonces vamos a identificar cuántas mallas nosotros tenemos, ¿no? Aquí tenemos una, ¿verdad? Tenemos dos mallas y tenemos tres mallas. Recuerden que el concepto de malla es el camino cerrado de la corriente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la corriente en una fuente de voltaje sigue el sentido de la flecha, ¿no? Entonces, en este caso, la corriente, esa corriente de la malla uno, ¿no es cierto?, tiene este sentido, miren, hacia abajo. Entonces, la corriente va a venir por aquí, ¿no es cierto? En este punto se puede dividir una corriente para acá y otra corriente para acá, pero y acá, ¿no es cierto? Posiblemente venga viene una corriente para acá porque me indica el sentido de la fuente de corriente que está aquí, otra corriente para acá,
pero va a regresar, ¿no es cierto? Y miren, el sentido cerrado de la corriente que regresa, que sale de la fuente y regresa, ¿no es cierto? A esto llamamos malla, ¿ya? Lo mismo va a pasar acá, la corriente que se dividió y salió para acá, miren, viene para hacia acá, viene hacia acá, ¿no es cierto? Vienen por, bueno, aquí ingresa, ¿no es cierto? Pero este es otro sentido cerrado de la corriente, ¿ya? Aquí hay otro sentido cerrado de la corriente. ¿Por qué? Porque miren, la corriente sube por aquí, viene por acá, ¿no es cierto? Se encuentra aquí y tenemos un camino cerrado de la corriente, es decir, aquí hay otra malla, ¿no? Entonces, el primer punto es identificar las mallas, ¿ya? Entonces tenemos tres mallas, ¿no es cierto? Ya identificamos las mallas, entonces vamos a sacar tres ecuaciones, ¿ya? Tres mallas, tres ecuaciones. Bien, dicho esto, entonces vamos con el siguiente, eh, el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál es el siguiente paso? Verificar el sentido de la Enumerar corriente. los nodos. Definir el sentido de No, la no, no, corriente. vamos con ya Verificar el Ecuaciones. sentido de la corriente. el sentido de la corriente. Muy bien. Entonces yo les había dicho que el sentido de la corriente, ¿no es cierto? Siempre lo tomemos en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser, como es mi malla 1, esta va a ser la corriente I1, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Va a ser la corriente I2 y acá va a ser la corriente I3. ¿Ya? Entonces tengo tres corrientes, ¿no es cierto? Miren, la recomendación es siempre ir en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo, ¿no es cierto? Una vez que ya tengo el sentido de la corriente, o bueno, sí, el sentido de la corriente, ¿no es cierto? O las corrientes de las mallas, corrientes de mallas, ¿no es cierto? Una vez que ya tengo esto, el tercer paso es poner ecuaciones. Ecuaciones, ¿ya? El tercer paso es poner ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo son las ecuaciones. Vamos con la malla 1. Pongan mucha atención, por favor. Y aquí van a ver por qué la recomendación de un análisis de malla. Vamos con la malla 1. Malla 1, ¿no es cierto? Vamos con la malla 1. Entonces, en la malla 1, miren, en la malla 1, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que en una malla los voltajes, ¿no es cierto? Permanecen o son iguales a cero, la suma de voltajes, ¿no es cierto? Listo, la suma de voltajes es igual a cero, pero miren, si yo ya tengo una fuente de corriente en esta malla 1, ¿no es cierto? Y esta fuente de corriente no está compartida con ninguna otra malla, como es el caso de la malla 1, entonces la corriente I1 es igual a la corriente de la fuente y ya no necesito analizar. Entonces miren, I1, ¿no es cierto? I1 es igual a 3 amperios. Directamente, 3 amperios. I1 es igual a 3 amperios. ¿Ya? Facilito, ¿no es cierto? Vamos con la malla I2, ¿no es cierto? La malla I2. La malla I2. Perdón, la malla 2, no I2, la malla 2, ¿no es cierto? En la malla 2, ¿no es cierto? Yo tengo una fuente de corriente, pero esa fuente está compartida entre dos mallas. Miren, entre la malla 2 y la malla 3. Entonces, en este caso, yo no puedo decir que I2 es igual a 2 amperios. No puedo decir eso. Esto no puedo decir, ¿no? En la malla 2 no puedo decir, ¿por qué? Porque la malla 2
está compartiendo con la malla 3 esta fuente. Entonces, esto no puede pasar. Si yo tuviera una fuente de corriente aquí, ¿no es cierto? Donde está la resistencia de 4 ohmios, R3, ahí sí podría decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la corriente I2, no, la fuente que estuviera aquí, no está siendo compartida con ninguna otra malla. Entonces, en este caso está siendo compartida, ¿verdad? Pero miren, aquí pasa algo peculiar y es que la corriente, la fuente de corriente está compartiendo entre las dos mallas. Entonces, miren, yo puedo decir que I2, ¿cierto? I2 tiene este sentido de la corriente, ¿no es cierto? Viene así y coincide con el sentido de la corriente de esta fuente, ¿no es cierto? Entonces, primero cojo I2 menos I3 es igual a 2 amperios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la corriente que circula por aquí es la diferencia entre la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que I2 menos I3 es igual a 2 amperios. Entonces ya tengo la malla. Bueno, ese sería como... Y ahora vamos a analizar, este sería como, bueno, esta sería mi primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación y vamos con la tercera ecuación, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Y en tal caso que donde está corriente I2 estuviera una resistencia y donde está la resistencia 3 de 4 hubiera una fuente, de ahí que sería I2 más I3, igual a, pongámosle la resistencia, que No, acá la fuente sea 2. si es que aquí hubiera si es que aquí estuviera la fuente y aquí estuviera Ajá, una resistencia, sí. ¿ya? Si estuviera aquí la fuente, ¿no es cierto? Si estuviera aquí la fuente, entonces el valor de I2 sería el valor de la fuente. El valor de I2 directamente es el valor de la fuente. Allá no comparte arriba con nada, con No nadie. comparte con nada. Ajá. Dije, y si hubiera ahí dos como que... No, no le escucho más fuerte. Más fuerte tal vez. Dije, y si hubiera dos voltajes ahí, ¿cómo sería ahí? Si compartiera para arriba y y acá tuviera otro. Donde está R3. Si hubiera, perdón otra vez, perdón. Digo, si es que hubiera un valor de la fuente también acá o sea, en R3 y hubiera también arriba donde está Si es que I2. hubieran dos fuentes, una aquí y otra acá, Sí, de corrientes. sí. Ahí tomara el valor de I2, ¿no es cierto? Si es que aquí hubiera una fuente de corriente así, ¿no es cierto? Y aquí mantengo esta fuente de corriente, I2 toma el valor de esta fuente. ¿Ya? Toma el valor de esta fuente. Si es que estuviera así, de esta forma, ¿no? Fuente de corriente aquí y fuente de corriente acá. I2 toma el valor de esta fuente. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo analizada la malla 2, ¿no? Ya tengo analizada la malla 2. Vamos con la malla 3. Vamos con la malla 3, ¿ya? Entonces, en la malla 3, miren, la malla 3 es sumamente fácil, ¿no es cierto? La malla 3 es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque tengo solo una resistencia, ¿no es cierto? Y esa resistencia está conectada a este punto y a este punto, a la fuente de corriente, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a pasar algo. Listo, entonces vamos a la malla 3. Vamos a la malla 3. Entonces comencemos con la malla 3, ¿no es cierto? Miren con lo que me voy a encontrar en la malla 3. La malla 3
al tener este sentido de la corriente va a venir aquí más, menos. Entonces yo puedo poner ya la ecuación comenzar a poner la ecuación de la malla 3, ¿no es cierto? Va a ser R2, el voltaje en esta resistencia va a ser R2 por la corriente, ¿no es cierto? Entonces va a ser R2 por por la corriente 3, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cómo saco el voltaje en esta fuente de aquí? ¿No es cierto? Cuando tengo una fuente de voltaje de corriente y necesito voltaje, ¿cómo saco voltaje aquí? ¿No es cierto? Yo puedo decir que el voltaje o la corriente va a polarizar de esta manera, ¿no? Pero ¿cómo saco el voltaje aquí si no tengo resistencia y solo tengo una fuente de corriente? Entonces, este es un limitante y esto, ¿no es cierto? Como ya no puedo calcular aquí, entonces yo descarto el análisis de malla. Este circuito no se puede hacer por análisis de malla. Sin embargo, la recomendación es que siempre que tengamos fuentes de corriente, ¿no es cierto? Fuentes de corriente, hagamos por análisis de malla, ¿ya? En este caso no puedo hacer por análisis de malla, entonces vamos a quitar esto, ¿no es cierto? Voy a quitar y voy a hacer por análisis de nodo, ¿ya? Voy a hacer por análisis de nodo, entonces aquí solamente necesito identificar los nodos, ¿no es cierto? Es el primer paso, entonces vamos con el primer paso. Vamos a identificar los nodos. Acá igual voy a borrar. Voy a borrar esto, ¿no es cierto? Ya vi que no se puede hacer por mallas, entonces vamos a identificar los nodos, ¿no es cierto? Miren, este nodo donde se conecta la fuente es el mismo nodo de acá, ¿ya? Es el mismo nodo, entonces a este nodo le voy a llamar nodo A, ¿no es cierto? A este nodo, a este otro nodo, le voy a llamar nodo B y a este nodo le voy a llamar nodo C, ¿ya? Nodo C. ¿Listo? Nodo C. Bien, entonces ya tengo identificados los nodos, ¿no es cierto? El primer paso, identificar los nodos. ¿Ya? El segundo paso, colocar el sentido de las corrientes en los nodos, ¿no? Entonces vamos a colocar cómo entran las corrientes en los nodos. Entonces vamos con color rojo. Miren, si yo pondría que la corriente aquí ingresa, ¿no es cierto? Estaría traicionando al sentido de esta corriente. Entonces, ¿qué voy a poner? Que la corriente, en ese caso, sale, ¿no es cierto? Que esa corriente sale. Lo mismo acá, ¿no? No podría poner que la corriente ingresa, sino también la corriente sale. ¿Ya? Y acá podría poner que la corriente ingresa, ¿no? En ese caso, no importa cómo yo lo ponga, no importa cómo yo lo ponga, no importa si yo pongo esa última corriente, ¿no es cierto? No importa si yo pongo que sale o que entra, ¿no? Me va a dar igual, ¿ya? Me va a dar igual. En ese caso, el sentido de la corriente 1, ¿no es cierto? Que aquí voy a poner I1, lo marca la fuente, ¿no es cierto? El sentido de la corriente I2, que voy a poner aquí, I2, también lo marca la fuente. Y ese sentido de la corriente que circula por R1, que voy a poner I3, no importa cómo lo ponga, ¿ya? No hay problema como lo coloque. Y acá también puedo decir que esa corriente sale, ¿no? Entonces este es I4, ¿ya? Entonces ya tengo analizado el nodo A, ¿no es cierto? Todas las corrientes salen en el nodo A. En el nodo B, ¿no es cierto? Miren, siguiendo este sentido de la corriente, esa corriente ingresa, ¿no? Esa corriente es la corriente I2, ingresa. Esa corriente, ¿no es cierto? De acá, la corriente que viene por aquí, que es la corriente I4, también ingresa, ¿cierto? I4 ingresa. Y 5 sale. ¿Ya? Y 5 sale. Listo. Entonces ahí tengo este sentido de la corriente, ¿no es cierto? I4 y 2. I2 es esta. Vamos a un pequeño zoom.
¿no es cierto? Y 5 sale. Y acá, este nodo de aquí abajo, ¿no es cierto? Miren, este nodo C que yo marqué aquí es el mismo nodo C de acá, ¿ya? Pero este nodo, miren cómo es un nodo donde todas las resistencias se están conectando, ¿no es cierto? Y incluso la fuente. A este nodo yo le voy a llamar nodo de referencia, ¿no es cierto? Ya les había dicho cuál era el nodo de referencia. Nodo de referencia. Este voy a coger como nodo de referencia. En este caso yo no tengo fuentes de voltaje, porque en fuentes de voltaje era un poco más fácil, porque les dije que el negativo se coloca como nodo de referencia. En este caso, este nodo de aquí, donde se conectan casi todos los elementos, ¿no es cierto? Miren, este va a ser el nodo de referencia. Entonces, a este nodo de referencia yo voy a decir que este nodo, el voltaje en el nodo C es 0 voltios. ¿Ya? Este va a ser mi nodo de referencia. Listo, entonces, una vez que ya puse el sentido de las corrientes, ¿no es cierto? Voy a poner falta aquí los valores conocidos, ¿no? Los voltajes de los nodos conocidos. Los voltajes conocidos. ¿Ya? Los voltajes conocidos. Y el cuarto es ecuaciones. Ecuaciones, ¿ya? Vamos con las ecuaciones. Entonces, vamos con el nodo A. Vamos con el nodo A. En el nodo A, ¿no es cierto? En el nodo A, yo voy a poner primero la resistencia I1, ¿no es cierto? Como todas las resistencias salen, entonces miren, dice la ley de Kirchhoff que la suma de las corrientes que ingresan, que voy a poner aquí corrientes que entran, es igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de las corrientes que salen, ¿no? Eso es lo que me dice Kirchhoff, ¿ya? Miren, en el nodo A ninguna corriente está ingresando, ¿no es cierto? Todas están saliendo, por lo tanto, 0 es igual a I1 más I2 más I3 y más I4, ¿ya? ¿Sí está claro? Ahora, esto, mucho ojo, esto es lo mismo que decir así. I1 más I2 más I3 más I4 igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Miren, ¿qué pasa si es que yo digo, a ver, o alguien de ustedes me dice, ingeniero, pero eso no es tan cierto porque si yo paso de la derecha a la izquierda, ¿no es cierto? Tienen que pasar con negativo. Ya, muy bien, pasamos con negativo, ¿no es cierto? Pasamos con negativo, están sumando, pasan a restar, pero luego yo multiplico por menos 1, ¿no es cierto? A todo por menos 1 y me queda positivo, 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 ¿no es cierto? Y el 0 me queda, no tiene signo, ¿no? Me queda ahí 0, ¿ya? Entonces, da igual, ¿no? Da igual ponerlo así. Pero para explicar que las corrientes que ingresan es igual a las corrientes que salen, lo coloqué de esa manera. Ahora vamos a poner los valores. Por ejemplo, I1, ¿no es cierto? Miren, I1 es la corriente que circula por esta rama, ¿no? Recuerden que rama es el punto desde un nodo hacia otro nodo. En este caso, desde nodo A hasta nodo C. Entonces, mire, la corriente que circula por aquí es 3 amperios. Entonces coloco 3 amperios, ¿no es cierto? 3 amperios. Más I2. I2 es la corriente que circula por esta rama, miren. 2 amperios. 2 amperios más I3. I3 es la corriente que circula por la resistencia R1. Entonces yo voy a decir que es el voltaje en la resistencia R1. Voltaje en la resistencia R1 sobre el valor de R1. Ese es el valor de I3. ¿Ya? I4 es voltaje en la resistencia R2, ¿no es cierto? Miren, es más
voltaje en la resistencia R2 sobre el valor de la resistencia R2. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a ir poniendo valores. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia R2? Miren, es el voltaje en A menos el voltaje en C. Entonces aquí sumo, ¿no? 3 más 2, 5. Más voltaje en el nodo A, ¿no es cierto? Porque es de donde sale la corriente I3. Perdón, se me fue arriba. Desde el nodo A es de donde sale la corriente I3 hasta el nodo C donde llega, ¿no? Entonces voltaje en A menos voltaje en C sobre el valor de la resistencia, en este caso es 2 ohmios. Más voltaje en R2, ¿no? R2 es la resistencia acá, entonces es voltaje en resistencia R2 es desde donde sale I4, que es voltaje en A, hasta donde ingresa voltaje en B. Entonces, voltaje en A menos voltaje en B sobre el valor de la resistencia. ¿Cuánto es? 5 ohmios. Igual a 0. ¿Ya? Ahora, yo ya sé que voltaje, el voltaje en el nodo C es 0, entonces esto va a valer 0 directamente, ¿no es cierto? Ya puedo decir que esto es 0. ¿Y qué me queda? ¿Cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor es 5 por 2, 10, ¿no? Entonces 10, ¿no es cierto? Aquí pongo 1, ¿verdad? 10 dividido para 1 a 10 por 5, 50. 10 dividido para 2 a 5 por BA es más 5 BA. Lo pongo directamente porque el BC ya no va, ¿no? 10 dividido para 5 a 2, entonces pongo más 2 que multiplica a todo lo que está arriba. Aquí sí lo pongo, BA menos B sub B, ¿cierto? Y esto es igual a 0. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuamos y ahí al final hacemos ronda de preguntas. Este 10 va a pasar al otro lado y se va a perder, ¿no es cierto? Pues 10 por 0 es 0. Y aquí me va a quedar 50 más 5BA más, aquí destruye el paréntesis, 2BA menos 2B sub B igual a 0. Entonces aquí me queda 5 más 2, 7, entonces me queda 50. Bueno, este 50 lo puedo pasar al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 7BA menos 2B sub B igual a menos 50. ¿Ya? Y esta es la ecuación número 1 del nodo A. Esta es la ecuación del nodo A. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Vamos con la ecuación del nodo B. Pues vamos con la ecuación del nodo B, ¿no es cierto? En el nodo B, las corrientes que ingresan es I2 y 4. Entonces, nodo B. Las corrientes que ingresan es I2 más I4. Y las corrientes que salen es I5. Igual a I5. I5. ¿Ya? Vamos, I2, ¿no es cierto? Es un valor conocido porque es el valor de la fuente, es 2 amperios, más I4, ¿no es cierto? I4 es el voltaje en la resistencia R5. Ya voy a poner de manera directa, entonces, I4 sale de A, entonces voy a poner voltaje en A y llega hasta B, menos voltaje en B, sobre el valor de la resistencia, que es 5. Más I5, perdón, no es más, es igual a I5, ¿no? Igual a I5. Pero en ese caso I5 lo vamos a pasar acá con negativo, entonces
es voltaje en B, desde donde sale, ¿no es cierto? Voltaje en B, menos voltaje en C, hasta donde llega I5, sobre el valor de la resistencia R3, que es 4. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Igual voy a sacar el máximo común múltiplo. Entonces me queda 5 por 4, 20. Esto está sobre 1. Entonces 20 dividido para 1, a 20 por 2, 40, más 20 dividido para 5, ¿no es cierto? 20 dividido para 5 me queda a 4, ¿no es cierto? Entonces 4 que multiplica a BA menos B sub B. 20 dividido para 4 a 5, me queda menos 5 que multiplica a B sub B menos B sub C, que ya sé que vale 0, entonces ya no lo pongo. Cierro ahí. Y esto es igual a 0. El 20 por 0 se pierde, entonces me queda 40 más, rompo ese paréntesis, me queda 4BA menos 4B sub B menos 5B sub B igual a 0. Ese 40 lo paso al otro lado a restar, ¿no es cierto? Y me queda 4BA menos 4 más 5, 9, 9B sub B igual a menos 40. Y esto es mi segunda ecuación. ¿Ya? Y ya tengo dos ecuaciones. Entonces las voy a anotar aquí abajito, ¿no es cierto? Para resolverlas. Primero es 7BA menos 2B sub B igual a menos 50. Y luego me queda 4BA menos 9B sub B igual a menos 40. Hagamos por el método de eliminación. ¿Ya? El método de eliminación, lo que se intenta es eliminar una de las dos variables. En este caso voy a eliminar, ¿cuál quieren eliminar primero? El 2B. El 2B, eliminemos el 2B. Entonces para eliminar el 2B, mucho ojo, para eliminar el 2B, ¿no es cierto? Bueno, no voy a eliminar el 2B, sino voy a eliminar la variable del voltaje en B, ¿no? B sub B, ¿ya? Entonces, para eliminar B sub B, ¿no es cierto? Tengo que multiplicar arriba por 9, ¿no es cierto? Arriba todo por 9 y abajo todo por menos 2, ¿ya? Y ustedes van a ver qué nos queda. Entonces, miren lo que nos queda. Arriba todo por 9. ¿Cuánto es 7 por 9? 63, ¿no? 63. 7 por 9 es 63. B sub A. 9 por 2 es 18. menos 18. Perdón, menos 18. B sub B. ¿Cuánto es 9 por 50? 450. 450. Menos 450. Ahora vamos abajo, ¿no? Menos 2 por 4. Menos 8. BA. Menos 2 por menos 9 más 18 B sub B. Y menos 2 por menos 40 más 80. 80, ¿no? Ahí queda. Entonces, al momento que yo voy a sumar esto, ¿qué es lo que pasa? Ya eliminé, ¿no es cierto? Ya eliminé ese término de aquí, ¿no es cierto? Y luego sigo la suma. ¿Cuánto es 63 menos 8? 55 voltaje en A. ¿Cuánto? 55 voltaje en A. Exactamente, 55 voltaje en A.
¿Cuánto es 450 menos 80? 370. 370. ¿Ya? Ya, bueno, hagámoslo bien, ¿ya? Pongámosle voltaje en A, ¿no es cierto? Aquí me queda 0, ¿no es cierto? Más 0. Y esto es igual a 370, ¿ya? Se eliminó el voltaje en B. No, no es menos. ¿No es menos 370? Menos Está ahí. 370. Menos 370 porque el mayor lleva el signo menos. Listo, muy bien, gracias. Listo, entonces, ahora sí, voltaje en ¿a qué es igual? Voltaje en A es igual a menos 370 sobre 55. ¿Cuánto sale? Menos 6,72. 6, O menos 6,73, redondeando. ya. A ver, ¿cuánto sale en total? Sin redondear sale 6,72. Pero en total sale 72, 72, 72, 73. Ya. Sale así, ¿no? En ese caso vamos a redondear, ¿ya? Si es que no pudiéramos redondear, aquí colocamos tres decimales, ¿no? 6,73 voltios. Listo. Una vez hecho esto, vamos acá, ¿no es cierto? A la primera ecuación. Vamos a la ecuación, esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Entonces vamos a la ecuación 1, ¿no es cierto? De la ecuación 1 reemplazamos 6,73, entonces me queda 7 por 6 menos 6,73 menos 2 voltaje en B igual a menos 50. ¿Ya? Este tiene signo negativo, ¿no? Me va a salir menos 47,11. 47, bueno, 47,1, ¿no es cierto? Menos 2 voltaje en B igual a menos 50. ¿Ya? Este va a pasar al otro lado a sumar porque está restando, entonces me queda menos 2B es igual a menos 50 más 47,1. Menos 2B es igual 2,9. 2,9, perdón, menos, Menos 2,9. Es menos. ya, menos 2,9, 91 saldría, ¿no? Poniendo todas. Y esto se va a hacer positivo, positivo, porque ambos están en negativo, ¿no? Entonces B sub B me va a quedar igual. ¿A cuánto? A 1,45 voltios, ¿no? Positivo. Y ahí ya tengo mis dos. ¿Y que no es solo 2,9 nomás? Ya, yo cogí todos los decimales, ¿no? Cogí todos los decimales, por eso me salió 2,9. Sale 2,909, ¿no? Si cogemos todos los decimales. 2,909. Entonces, por eso es que le redondeé aquí. Igual acá abajo tomé todos los decimales también. Listo, me pasa una pregunta. Ahí donde está el menos 47,1, ¿por qué solo le puso con un decimal? Porque ahí está redondeado, ¿no? Miren, ahí sale. A ver, les explico cómo hice todo, ¿no? Miren, por ejemplo, voltaje en A. Vamos con voltaje en A. Dividan 370 dividido para 55. ¿Cuánto les da? Les da 6,72, 72, 72, 72, ¿no es cierto? Nosotros pusimos 6,73. Ahora, voltaje en B, ¿no es cierto? Miren, yo sigo con el número ahí, no lo he cambiado. Entonces, a ese voltaje en B lo multiplico por 7. Y me da 47
4709, ¿no? Que redondeado es 47.1, pero me da 4709, pero yo no lo he cambiado. Entonces, a ese mismo valor, ¿no es cierto? A ese mismo valor, lo que hago es restarle 50. Miren, me da 2,0, no sé si se puede ver, 2,09, perdón, 2,909. Entonces, por eso es que puse 2,91 por el redondeo. Y luego a ese mismo valor lo divido para 2. Y miren, me da 1,45, 45, 45 y así. Entonces al redondear me queda 1,455. ¿Ya? Les recomiendo que hagan así porque, bueno, ahora es una buena práctica, pero ahorita no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Si ustedes lo hacen tomando estos valores, pero cuando ya son valores más largos o más pequeños, ¿no es cierto? Los decimales van a pesar muchísimo, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta tal vez? Bien, antes de continuar, aquí hay que decir que cuando yo defino un nodo de referencia, ¿no es cierto? Este nodo de referencia, el que yo defino, ¿no es cierto? Se va a conectar a tierra. Por ejemplo, este nodo, en cualquier punto, ¿no? En este punto voy a coger, se va a conectar a tierra. Y tierra se define de esta manera, ¿no? Así. Entonces significa que cada punto de este nodo está conectado a tierra, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Esto es conexión a tierra. Entonces, nodos de referencia significan conexión a tierra, ¿no es cierto? Esta conexión a tierra también se le conoce como, perdón, GND, ¿no es cierto? Que viene de la palabra ground en inglés. Y que ground significa tierra, ¿no? Es la conexión a tierra, ¿ya? Eso es lo que les quería explicar. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Ninguna? Profe, ese circuito se puede comprobar en el Proteus. Ya. El Proteus tiene algunas limitantes, ¿no? Y una de las limitantes del Proteus es que las fuentes de corriente no se pueden simular en Proteus. Las fuentes de corriente, ¿no? Ese es uno de los limitantes. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio. En este caso voy a hacer, ahorita vi cómo hacer con fuentes de corriente. Vamos a hacer una igual, solo con fuentes de corriente, ¿ya? Solo con fuentes de corriente. Vamos a hacer este ejercicio con fuentes de corriente. ¿Qué pasaría si yo tuviera el siguiente caso, ¿no? El siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2 de esta clase, ¿no es cierto? Miren, si yo tengo aquí una fuente de corriente, tengo una resistencia, tengo otra resistencia, tengo otra fuente de corriente, tengo otra resistencia, vamos a poner aquí una resistencia y otra resistencia acá. Y tengo otra fuente de corriente acá.
Tengo este valor es 4 ohmios. Perdón. 4 ohmios. 3 ohmios. 4 amperios. 3 amperios. 1 amperio. ¿No? Y este es 6 amperios. Perdón, 6 ohmios, no es amperios, 6 ohmios. 2 ohmios. 5 ohmios. ¿Ya? Miren este circuito, ¿no es cierto? Este circuito tiene puras fuentes de corriente, ¿no? Puras fuentes de corriente, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? Miren, cuando yo no tengo, hay una recomendación y es que en el circuito anterior yo tenía una fuente compartida entre dos mallas, ¿no? Cuando yo no tengo fuentes compartidas entre mallas, ¿no es cierto? Como está este circuito, la recomendación directa es hacer por análisis de mallas, ¿no es cierto? Análisis de malla. Y les voy a decir por qué, o más bien les voy a preguntar por qué a ustedes. Análisis de malla. ¿Por qué creen que se debería hacer solo por mallas? Porque se están cerrando los circuitos. Se están cerrando los circuitos. Sí puede ser. Bueno, no en realidad. Bueno, sigamos, bueno, hagamos el procedimiento, ¿ya? Análisis de malla, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, el primer paso es identificar las mallas. Voy a decir que esta es la malla 1, esta es la malla 2 y esta es mi malla 3, ¿ya? Ya tengo identificadas mis mallas. El segundo paso es poner el sentido de las corrientes. Entonces, esta va a ser corriente I1, ¿no es cierto? Esta va a ser corriente I2 y esta va a ser corriente I3, ¿ya? El tercer paso es colocar las ecuaciones. Entonces, miren, voy a poner aquí, directamente aquí al ladito. Entonces vamos con la malla 1, ¿no es cierto? La malla 1. Malla 1. Miren, en la malla 1, la corriente es esta corriente de aquí, porque esa corriente no está compartida con ninguna otra malla. Entonces, I1 es igual, ¿no es cierto? Coincide el sentido de la corriente, entonces es igual a 1 amperio. Vamos con la malla 2. Malla 2. Malla 2, miren, esta fuente de corriente tampoco está compartida con ninguna otra malla, por lo tanto I2 es igual a 3 amperios, pero negativo. ¿Por qué? Porque no coinciden los sentidos, ¿no? Están en sentidos contrarios. Y vamos con la malla 3. En la malla 3, en cambio, sí coincide el sentido, entonces igual es I3 es igual a 4 amperios. ¿Ya? Entonces, en este caso, miren, en este caso, el análisis ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya tengo el análisis de las corrientes. Ahora, digamos que yo quiero calcular... Inge, es I3, ¿no? Ahí está I4, no hay I4. Perdón, es I3, ¿no? Ya. Gracias. I3 es igual a 4 amperios. Entonces, si se dan cuenta, ¿no es cierto? No hay que hacer ningún análisis. Pero si es que, por ejemplo, en un circuito así, que puede pasar, yo les digo, encuentren el valor del voltaje B1, ¿no? Y yo les pongo así, el valor del voltaje B1. Entonces vamos a encontrar el valor del voltaje B1. También vamos a encontrar el valor del voltaje B2. Y vamos a encontrar el valor del voltaje B3. ¿Ya?
Entonces, eso sí puede ir en un circuito, ¿no? Entonces, el análisis de malla ustedes ya no lo hacen porque ya tienen los valores de las corrientes, ¿no? Siempre y cuando, les repito, siempre y cuando estas fuentes no estén compartidas entre dos mallas, ¿no? Es decir, no estén en la mitad de una malla y de otra malla. Yo hago esto directamente. Entonces, vamos a ver el valor de B1. Quiero que pongan mucha atención, por favor. Aquí sí es mucha atención, porque miren, el valor de B1, ¿no es cierto? B1, primero que todo, es igual a la corriente que circula por aquí, ¿no es cierto? Por esta resistencia. ¿Cuál es la corriente que circula por esa resistencia? Es la diferencia entre estas dos resistencias. Entonces B1 es la diferencia entre estas dos resistencias. Bueno, antes de poner a que es igual B1, pongamos igual voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces ahora sí, B1 es el valor es igual al valor de la corriente que circula por aquí, pero es la diferencia de las dos corrientes. Cuando yo digo diferencia, es la resta de las dos corrientes, pero ¿cuál pongo primero? ¿La corriente I1 o la corriente I2? La 1, ¿Por qué la I1? porque nos estamos centrando en la primera. Ya, sí es la corriente I1, pero el por qué no es. Miren, ¿saben por qué es la corriente I1? Porque la corriente I1, al tener este sentido, ¿no es cierto? Polariza en el mismo sentido que yo estoy pidiendo, miren, en el mismo sentido. Entonces, como polariza en el sentido que yo estoy pidiendo, entonces sí es la corriente I1, la que va primero. Entonces pongo I1 menos I2 por el valor de la resistencia, que es 6 ohmios. Entonces, I1 menos I2 es 1 amperio, I2 vale menos 3 amperios. Entonces es I1 vale 1 amperio, I2 vale menos 3 amperios por 6. Eso menos por menos es más, entonces 1 más 3 es 4. Entonces me queda 4 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 24 voltios. Eso es lo que cae en B1. Este es el valor de B1. ¿Ya? 24 voltios es el valor de B1. Vamos con B2, ¿no es cierto? Miren, B2 es lo mismo, ¿no? Voy a poner aquí un... ¿Alguien me dice a qué es igual B2? B2 en cambio está compartida en estas dos, ¿no es cierto? Entonces es la corriente que circula por B2 es la resta de estas dos corrientes, pero ¿cuál va primero? ¿Cuál de las dos va? El 1. No, vamos a ver por qué no es I1. Miren, I1 polariza de la siguiente manera, ¿no? Miren, vengo por aquí entra, I1 entra por aquí, entonces aquí I1 polariza más y polariza acá menos. Entonces no es I1. Entonces vamos a ver I3. I3, miren, tiene este sentido, entonces I3 ingresa por aquí y coincide el sentido de I3 con el que estoy pidiendo, entonces primero va I3. ¿Ya? Primero va I3, entonces I3 menos I1, ¿no? Que es con la malla que estoy compartiendo, por el valor de la resistencia, que sería 4. Entonces, ¿cuánto es I3 menos I1? Es I3 vale 4, menos I1 vale 1, ¿no es cierto? 1, y por 4. Entonces, 4 menos 1 es 3, 3 por 4, 12, ¿no? Entonces, B1 vale, perdón, B2 vale 12 voltios, ¿no? ¿Listo? Ahora, ustedes, por favor, encuentren el valor de B3. Ustedes encuentren el valor de B3. Entonces, a ver, vamos a ver con el voltaje 3, ¿no? El voltaje 3, la corriente 3
no polariza en el sentido que se está pidiendo, pero la corriente 2 sí, porque ingresa por este lado, ¿no? Entonces va a ser primero I2, ¿no es cierto? I2 vale menos 3, menos I3, I3 vale 4. Entonces menos 3 menos 4, menos 7. Menos 7 por 3, menos 21 voltios, ¿ya? Entonces, mucho ojo. En un examen, ¿no es cierto? Se puede pedir, calcule el voltaje, por ejemplo, V1, y ya se les da los valores de las corrientes así. Cuando yo tengo las fuentes, vuelvo y repito, por favor, grábense esto, ¿ya? Grábense esto, esto es sumamente importante. Las fuentes de corriente, fuentes de corriente que no comparten con ninguna otra malla, ¿no es cierto? Es decir, que están de esta forma, no se comparten entre mallas. Esas fuentes de corriente son las corrientes de mallas. Y por lo tanto, yo tengo que hacer análisis de malla. ¿Ya? Cuando yo tengo fuentes de corriente que no se comparten entre mallas, yo tengo que hacer análisis de malla. Cuando tengo fuentes de corriente, ¿no es cierto?, que están compartidas entre mallas, ¿no es cierto?, yo tengo que analizar, bueno, en ese caso, tengo que analizar, ¿no es cierto?, si es que puedo hacerlo por análisis de mallas, esa es la primera opción, o a su vez, ¿no es cierto?, si es que no puedo hacer por análisis de malla, por análisis de nodos, ¿ya? Como lo hicimos anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ingeniero, en tal caso que ahí en vez de que haya una tercera fuente de 4 amperios, hay una resistencia, ¿se calcularía solo esa resistencia? Si es que hubiera una resistencia aquí, ¿no es cierto?, ahí tendría que hacer el análisis de la corriente I3, ¿no? Porque ya no tengo el valor conocido. Entonces ahí sí tendría que hacer el análisis como lo hicimos anteriormente, ¿no? Es decir, acá. Ahí tendría que hacer así el análisis. Pero Ya. solo de la malla 3, o sea, de I3. Solo de la malla 3. Solo analizo las mallas que no tienen fuentes de corriente. Ujú.